noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico que semanalmente desarrollamos para ustedes aquí por Onda Digital Perú y sus canales y frecuencias asociadas. No puedo sustraerme en este programa que sale en vivo. Hoy estamos 13 de diciembre del 2022 y son las 7:01. No podemos dejar de mencionar la coyuntura política, la difícil coyuntura política que vivimos en este momento en el país. Pero sí es obligación, y considero que es una obligación mía en este programa, tratar de explicar de manera sencilla, pero al mismo tiempo sustentada y seria, cuáles son los acontecimientos que hemos tenido recientemente, qué implicancias tienen y qué es lo que corresponde que suceda ahora en el Perú. Porque en medio del caos y de la confusión en que ahora nos encontramos por la violencia social y política que se da en diversas partes del Perú, en medio de esa pretendida anarquía a la que algunos nos quieren llevar, creo que es importante decir las cosas con fundamento, con datos y con una perspectiva de salida, que solo puede ser, estimados amigos, desde mi punto de vista, solo puede ser una salida democrática y constitucional. Entonces, lo primero que quiero reflexionar con ustedes, para ver si nos vamos poniendo de acuerdo en algunos conceptos y rompemos ciertos mitos, ciertas verdades a medias o ciertas falsedades abiertamente que están hoy día circulando en las calles, en los campos y en algunas redes sociales. Miremos. Vamos a decir primero, para tratar de ser lo más objetivos posibles, lo siguiente. La crisis política actual no se originó, en efecto, con el gobierno del señor Castillo. Yo he argumentado en otros programas que el señor Castillo y su gobierno ha sido un producto de esa crisis política. Porque si hubiéramos tenido instituciones políticas al nivel que manda el actual momento histórico y no debilitadas y fraccionadas como ahora están, empezando por los partidos políticos, no hubiéramos tenido al señor Castillo de presidente. Y lo voy a decir con números. En la primera vuelta electoral, el señor Castillo, que era el candidato de Perú Libre, partido registrado en el ROP, Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Castillo no obtuvo más del 11% del total de población apta para votar. No juguemos con los votos válidamente emitidos, porque eso es una trampa. Cuando ahora muchos dicen el presidente Castillo con el voto mayoritario del pueblo llegó al gobierno. No, no es así. El señor Castillo llegó, y ellos mismos lo saben, incluso algunos de Perú Libre lo dijeron en su momento, llegaron sin saber que iban a llegar. Pensaban que en el mejor de los casos iban a sacar a algunos congresistas, pero llegar a la presidencia fue una lotería que no habían jugado. Entonces, partiendo de esa circunstancia, debo recordar que hace 2 años, cuando se realizó la primera vuelta electoral en el verano del 2021, menos del 11% de la población electoral del Perú votó por Perú Libre, o sea, por el señor Castillo. Y un poco menos por la señora Fujimori. Y un poco menos por el señor López Aliaga, por el señor, los otros candidatos, que son 4 o 5 candidatos que se reparten entre ellos cerca de un 70% de los votos. Poco más
6, 7 candidatos. Entonces, en votación real, los que son, y es legítimo que sean, personas que democráticamente tienen esa opción, eran el 11% del total de la votación electoral, no de la población peruana, de la población que podía votar. El tema es que a la primera vuelta electoral dejaron de ir 7,5 millones de peruanos, perdón, 5 millones de peruanos dejaron de ir a votar, decidieron no votar, con lo cual, cuando uno hace eso, en lugar de protestar, le está dando votos al que va primero o a los primeros. Porque no van a votar, no se cuentan esos votos. Pero 2,5 millones sí fueron a votar, y la manera de expresar su desencanto fue votar en blanco o votar viciado. Por lo tanto, la suma de los votos ausentes, más los votos en blanco, más los votos viciados, que son más de 7,5 millones de peruanos en la primera vuelta, la suma de esos votos que no fueron adecuados o no existieron, es mayor que la suma de lo que consiguió el señor Castillo y la señora Fujimori juntos. En otras palabras, en la primera vuelta electoral, quien ganó no fue el señor Castillo, quien ganó fue la irresponsabilidad de la mayoría de esos 7,5 millones, porque algunos pueden haber estado enfermos, ¿no? Que decidieron tener ese comportamiento. Y en la segunda vuelta electoral ya es otra historia. No se puede atribuir que la votación que sacó el señor Castillo, ligeramente superior a la de la señora Keiko, le da la razón como para decir él o sus allegados, el pueblo votó mayoritariamente. Sí, en la democracia se respetan los votos, pero todos sabemos que la gran mayoría de la diferencia entre el 50 y algo por ciento que sacó en la segunda vuelta y el 11% que es su votación real fue el antivoto contra la señora Fujimori. O sea, no votaron por él, votaron para que no salga la señora Fujimori. Entonces, nadie se puede atribuir, menos el señor Castillo, que él llegó por una gran avalancha de votos, menos que llegó a esa situación de presidente porque su propuesta de gobierno era aceptada por la mayoría de los peruanos. Eso no es cierto. Tan no es cierto que si en este momento abrimos la página del Jurado Nacional de Elecciones y ponemos, todavía está ahí, lo pueden hacer cada uno de ustedes, y ponemos el plan de gobierno de Perú Libre que presentó el 2021, ¿no? Ese plan de gobierno que nadie leyó o muy pocos leímos, ese plan de gobierno habla de un Perú marxista, leninista, de un gobierno de intervención del Estado, y por esas propuestas que ni el señor Castillo conocía, ni había leído, no votó la población, votó para que no salga la señora Fujimori. Hablemos claro. Entonces, primer tema, algunas personas están arrogando, están yendo contra el pueblo peruano. No, evidentemente había en ese momento un 11% de peruanos que deseaban que el señor Castillo sea presidente. Estamos en democracia y hay que respetar eso, ¿no? Y probablemente pandemia de por medio y desastrosa actuación de Castillo en estos 2 años, desastrosa actuación de Castillo, ¿no? Bueno, creo que nadie, ni sus propios partidarios, puedan decir que Castillo hizo un buen gobierno en estos casi 2 años de no acción, no puedo hablar de acción, de inacción, ¿no? Entonces, yo no creo que en este momento haya un porcentaje importante que respaldaba su función. Es más, en las encuestas se disputaba con el Congreso quién tenía la menor puntuación, la menor, digamos, aprobación. Y se jactaba el presidente que tenía mayor aprobación que el Congreso porque le andaba por el 10-12% y el Congreso por el 6-7%. Así son las cifras.
Y hay que decirlo así, si no estamos engañando a la población. Entonces, ¿el presidente Castillo era un presidente constitucionalmente elegido? Sí. Ganó porque en la segunda vuelta obtuvo la mayoría de votos como manda la Constitución. Podía haber sido un solo voto, obtuvo algunos miles de votos más que la señora Fujimori. Sí. ¿Hubo fraude electoral? Algunos hablaron de fraude en la primera vuelta. No está demostrado, pero las instituciones electorales nunca aclararon el tema con transparencia. Pero, entonces, decir que el presidente Castillo no pudo gobernar porque desde el principio no lo dejaron gobernar es una gran mentira. Lo que pasa, estimados amigos, es que el señor Castillo y sus aliados, lo único que tenían en la cabeza era el cambio de la Constitución. Y de manera irresponsable empezaron a decir por plazas y calles que si cambiaba la Constitución, cambiaba para bien el Perú. El problema de la salud pública y las colas que hay para conseguir una cita en los hospitales públicos o la falta de medicamentos se cambia cuando se cambia el artículo de la salud pública en la Constitución. Un engaño, porque ya está en la Constitución que la salud pública es prioritaria. No es cuestión de la Constitución, es cuestión de las políticas de gobierno que se tienen que aplicar. Y decía el señor Castillo en su campaña electoral y después en en sus discursos como presidente en plazas y pueblos, decía, ¿y la educación va a cambiar? Cuando cambie la Constitución. Falso. Tan falso que siendo el señor Castillo un maestro de escuela rural, ¿no?, que debería honrar la circunstancia de ser maestro porque los maestros son verdaderos apóstoles, trabajan con la juventud, con la niñez, en formarlos, en educarlos, en darles conocimiento y valores. Eso es la educación. ¿Cuál es la única medida que ha tomado el señor Castillo durante su gobierno ya terminado por él mismo? Fue la única medida que ha tomado de educación. Siendo maestro, se ha preocupado por cambiar la currícula para que los niños salgan sabiendo leer, escribir, comprendiendo lo que leen y además teniendo la posibilidad de desarrollar su propio pensamiento con respecto a lo que leen. No. Se ha preocupado por mejorar el razonamiento matemático de los niños y niñas. Se ha preocupado por poner una educación en valores que ya se nota tremendamente que hace falta desde hace varias décadas. Se ha preocupado por equipar los colegios o ponerle baños habilitados a los colegios públicos que hoy no lo tienen. No. La única medida que ha tomado el señor Castillo en casi 2 años, y la tomó apenas ingresó al gobierno, es legitimar un sindicato de maestros para hacerle la competencia al SUTEP, al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, que como sabemos tiene una línea de izquierda de Patria Roja y la línea del sindicato que aprueba Castillo y que también significa una presencia de un bloque magisterial, así llamado por algunos congresistas, en el Parlamento. Lo único que buscan es entrar en una lucha sindical por ganarle el espacio a los del SUTEP. ¿Eso es educación? ¿Eso es educación, estimados amigos? ¿Viniendo de un maestro rural? No. De manera tal que la inoperancia, la incapacidad, la falta de ideas que ha mostrado Castillo en estos casi 2 años y sus ministros y quienes han colaborado con él, es responsabilidad de él, no de quienes hemos estado en desacuerdo con sus políticas y sus acciones y sus discursos de ofrecimiento demagógico y populista. Entonces vienen otros eslogans, ¿no? ¿Recuerdan el eslogan de la campaña? No más pobres en un país rico. Pura palabrería. El Perú hoy día está más pobre que hace 2 años. Y no es por la crisis internacional, no es por la pandemia, no, eso nos ha afectado, sí. Pero el Perú está más pobre
porque hay menos empleos. Ya hay menos empleos y menos ingresos para la población porque la inversión privada ha crecido cero. Cero. Así como lo saben, o sea, no ha crecido. ¿Y por qué no ha crecido la inversión privada? Grande, pequeña, mediana, micro, nacional o extranjera. Porque no confiaban en nada de lo que hablaba o decía el señor Castillo. Y porque el señor Castillo se encargó durante estos casi 2 años y antes en la campaña de hostilizar a la inversión privada, de ponerla en una circunstancia polarizante contra la población. Entonces, descartemos este concepto y hablemos con claridad. El señor Castillo no representaba a la mayoría del Perú. Sí llegó legítimamente y democráticamente al poder, más por equivocación de quienes cometieron esas acciones irresponsables de no ir a votar o votar en blanco o viciado, o quienes, no votando por él, no tuvimos la capacidad, ni los liderazgos que tuvieron la capacidad de juntarse en 1 o 2 candidatos para que el 70% de la población ganara una elección. En otras palabras, un candidato que representaba el 11% de la población ganó a otros candidatos que representaban entre el 70 y el 80% de la población electoral. Así es la matemática. Y no está en discusión entonces que él llegó legítimamente por equivocación de él, no llegó por sus méritos, llegó por los defectos de nosotros, los votantes, y sobre todo de los partidos políticos y de las instituciones y liderazgos que no cumplieron su tarea, no estuvieron a la altura. Él llegó por default, por defecto, no por mérito. Entendámoslo de una vez. Y entonces, como no se había preparado para gobernar, él mismo lo dijo en la entrevista que le dio a CNN en español, pidió un tiempo para aprender, como si la presidencia de la República fuera una escuela. Entonces improvisaba y seguía con el discurso demagógico. Entonces, a la demagogia que ya había con esto de que cambie la Constitución y hay empleos y hay mejor educación y hay mejor salud, el mundo cambia si cambia la Constitución. Gran mentira. Ni siquiera habían leído la Constitución, porque cuando se les precisaba, diga qué artículo de la Constitución quiere cambiar, ni siquiera sabían hablar correctamente. Era un tema de eslogan ideológico. En realidad, estimados amigos, Perú Libre y su ocasional candidato, el señor Castillo, que terminó traicionándolos a ellos mismos, ¿no? Porque no me va a decir Perú Libre que está contento con el señor Castillo, ¿no? El señor Castillo ha hecho que el Perú Libre, después de muchísimos años, no gane elecciones en sitios donde ganaba siempre, como por ejemplo la región Junín, en la última elección municipal y regional. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que han hecho bien su trabajo? ¿A que el señor Castillo es así un hombre de las masas mayoritarias en el Perú? No. Entonces, durante toda la campaña electoral y durante todo lo que ha sido su gobierno, el presidente Castillo solo ha sabido, y el presidente del Consejo de Ministros y algunos de sus principales ministros que se encargaban de hacerle, digamos, el amén, todos los días se han encargado de crear más demagogia, como dice el dicho, de sembrar vientos para cosechar tempestades. Y ahora tenemos las tempestades. Porque la población mayoritariamente está descontenta, no solamente con Castillo, con toda la clase política, con todas las instituciones, con el Congreso, con la presidencia. Si pudieran decir que se acabe todo y hacen una encuesta, gana seguramente esa posición. Pero esa no es la manera de solucionar los problemas. Eso es la anarquía, eso es el caos que no lleva a nada. Y usted, estimado amigo, estimada amiga, que tienes padre de familia, madre de familia, yo entiendo y comprendo perfectamente su malestar por los hechos de corrupción de unos y de otros, por los continuos engaños. Le dicen que van a hacer esto, que van a hacer el otro y nunca lo hacen. Por las peleas entre políticos que no tienen nada que ver con las preocupaciones que usted tiene, que son el alimento diario, los precios que suben por la inflación, ¿no?
la falta de empleo, la inseguridad ciudadana. ¿Y qué les han dicho los partidos políticos, el gobierno de Castillo o los partidos que están en el Congreso sobre estos temas? Nada. Solo disputas políticas. Y ustedes ya se hartaron. Esa es la verdad. Pero también hay que hablar con verdad para solucionar el problema. El problema no se soluciona con más demagogia. Una semana antes de que el señor Castillo se hiciera el autogolpe, se lo ha hecho él, no se lo ha hecho nadie más, él, desesperado, porque las acusaciones fiscales y las revelaciones de sus ex colaboradores lo iban arrinconando contra la pared con la cantidad de elementos absolutamente concretos, días, fechas, horas, dineros ilícitamente manejados. Esa es la realidad de las cosas. Castillo no es una víctima de la derecha o de los medios de comunicación o de la oligarquía. Todos esos son palabrerías. Hay derecha, hay izquierda, hay oligarquía y sí, pero no, Castillo es el único autor de sus problemas. Él se ha disparado a los pies porque él ha creado su propio monstruo. Cuando le decía a la población, lo hemos escuchado, iba a un sitio y le decía, ¿qué necesitan? Esta carretera, decía la población. Ya era presidente, ¿eh? No era candidato, era presidente. Ya lo había hecho de candidato. Pero de presidente decía, ustedes van a tener esa carretera. Ministro, estaba su ministro ahí. Ministro, yo le digo que usted tiene que trabajar para el pueblo. Usted me hace esta carretera. Aplausos de la gente. Y no hay carretera. Y no habrá carretera. Porque la carretera no se hace con discursos. La carretera se hace con estudios. Primero el perfil, después la prefactibilidad, después la factibilidad, después el expediente técnico y después el concurso para la obra y el financiamiento presupuestado correspondiente. Nada de eso le importaba a Castillo. No le importó llevar a niños enfermos de cáncer al patio de Palacio de Gobierno y esperar un tiempo largo para ofrecerles varios billones de soles que nunca les dio. No le importó. No le importó decirle a los agricultores peruanos que estaba empezando una gran segunda reforma agraria. ¿Y saben qué hay de esa reforma agraria? Nada. Nada. ¿Por culpa de quién? Del mismo, que decía grandes eslogans generales pero huecos, sin contenido, sin reflexión, sin datos, pura demagogia. Y lo único que podemos recordar de su acción en estos casi 2 años en agricultura es que hizo, a través del órgano correspondiente del Ministerio de Agricultura, 4 licitaciones internacionales y recién a la 4ª pudo firmar un contrato para que traigan fertilizantes. Pero los fertilizantes que todavía no llegan, van a llegar cuando ya pasó la época de la siembra. Ya no sirven para ese objetivo, ¿no? Entonces, realmente un desastre su gobierno. Un desastre, ¿no? Ni siquiera en el tema de la vacunación, que es un tema tan urgente, ha podido mantener lo que habían hecho los otros gobiernos, mal o bien. No. Sus ministros, que eran impresentables desde el punto de vista académico y político. No estoy hablando de las personas, todos tenemos derecho, todos somos iguales, no hay diferencia social aquí, no, aquí eso es otra mentira, ¿no? En el Perú somos inga o mandinga, somos mestizos. Y quien diga lo contrario, bueno, que se vaya a otro país, pero aquí todos debemos respetarnos, eso no es el problema. Pero a veces hay un autocomplejo, ¿no? Ah, yo soy así porque me tratan mal. No, eres tú el que no tienes la autoestima elevada, ¿no? El que te sabes que no te has preparado y entonces tu versión es me tratan mal. Ha convencido al presidente de México y a otros presidentes como el de Colombia, que creo que no lo están asesorando bien, ¿no? De que todo este problema que hay aquí en el Perú se debe a que no lo quieren al señor Castillo, porque es profesor rural, porque viene de la provincia, porque es rondero, aunque los ronderos han dicho que nunca fue rondero. Entonces, eso es falso. El señor Castillo es probablemente en la historia republicana del Perú uno de los presidentes
que ha tenido un paso por la presidencia de lo peor, en el sentido de no solamente no saber qué hacer con esa importantísima función, sino de hacer retroceder al Perú en muchos aspectos. Y entonces, el señor Castillo, que tiene estas características que estoy comentando, y que son absolutamente ciertas, porque ustedes me dirán, no, pero en el Congreso le sancionaron a varios congresistas, perdón, a varios ministros, y digamos también tuvo que cambiar 5 gabinetes. Él cambió 5 gabinetes y más de 80 ministros, porque los ministros que nombraba eran impresentables desde el punto de vista de estar preparados para una tarea tan importante como la de ser ministro de Estado. Llegaban a los ministerios y no sabían qué hacer ahí. Nunca tenían una experiencia mínima previa, tampoco el conocimiento, y menos la capacidad de convocar a gente que sí conocía. Han hecho que mucha gente de carrera renuncie en los diferentes ministerios para poner gente políticamente asociada a ellos. Han llenado el sector público de gente que solo sabe hacer protestas en las calles. Y cuidado, en áreas tan claves como la inteligencia nacional, como la presidencia del Consejo de Ministros, como ministerios claves, han ingresado personas que nunca debieron estar ahí porque incluso tenían antecedentes muy evidentes de estar vinculados al terrorismo, a Sendero Luminoso principalmente. Entonces, esta es una situación que hay que decirla claramente. Y la pregunta es entonces, bueno, si eso es cierto, ¿por qué la gente está protestando? La gente está protestando porque considera que deben haber cambios importantes para atender sus problemas. Empleo, ingresos, precios, comida, agricultura, seguridad ciudadana. Yo no escucho nada de esos temas, nada. Ahí hay una crítica que tiene que hacerse toda la clase política, pero no por mérito del señor Castillo nuevamente. El señor Castillo le ha agregado más leña al fuego. El señor Castillo, en lugar de ser una solución, ha agravado el problema, avivando con leña que se llama demagogia y populismo, improvisación e incluso corrupción, como se investigará en el Ministerio Público, una situación que nos ha puesto en esta tremenda encrucijada. Vamos a hacer un alto en este momento, en unos minutos regresamos y voy a hablar del golpe de Estado. Volvemos al punto crítico, estimados amigos, aquí en vivo por Onda Digital Perú. En el primer bloque hemos tratado de explicar por qué es falsa aquella afirmación que se pretende hoy día plantear de que el señor Castillo no pudo gobernar porque no lo dejaron. No, el señor Castillo gobernó como lo hizo, pésimamente, por su incapacidad, por su tremendo desconocimiento mínimo de lo que debe hacerse a nivel de la más alta función pública, que es la de presidente de la República, por su incapacidad para convocar gente que lo acompañe, que pueda conocer qué hacer y tomar decisiones adecuadas, y legales y constitucionales, y por su, ahora sabemos, actividad o, digamos, metodología, voy a llamarlo así de una manera elegante, de trabajar con personas que claramente han cometido actos de corrupción. Y está en investigación si esos actos de corrupción le llegan a él. Muy bien. Esto era hasta la semana pasada. Cuando hicimos el programa de la semana pasada,
todavía no había salido el mensaje del presidente, ¿no? El presidente sale en un mensaje a las 11:45 de la mañana, tan improvisado que no fue preparado con antelación porque la televisión claramente llegaron unos camarógrafos, todo fue improvisado, tan improvisado que no pudieron hacerle el teleprompter, es decir, para que él pueda leer como se hace cuando se prepara, ¿no? Y por eso le temblaban las manos cuando hablaba, ¿no? Porque tenía los papeles aquí en la mano y no en el teleprompter. Tan improvisado que algunos de sus ministros no sabían nada del asunto. Pero claramente improvisado en ese aspecto, pero pensado seguramente y repensado hace mucho tiempo, ¿no? Y con la ayuda, seguramente ya lo sabremos, de algunos otros ministros y personas. Eso está en investigación. Pero ¿qué ocurrió esa mañana, en la semana pasada, cuando el presidente dio un mensaje a la nación, que ahora dice en algún momento que no se acuerda que ha dado, ¿no? O algunos dijeron ya de sus partidarios en el extremo de la, ya de lo, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? De lo histriónico, ¿no? ¿Por qué es histriónico este asunto? Es risible. No se puede tomar en serio que un congresista y con este apellido diga que probablemente ha estado bajo el efecto de drogas, ¿no? No, entonces yo escuché al señor Bellido que salía de hablar con el presidente y seguramente le he dicho voy a decir esto, pero luego van los médicos legistas a tratar de sacarle la prueba del cabello o la prueba de sangre para ver si ha consumido drogas. Se sabe si ha consumido drogas en los últimos meses, ¿verdad? Las pruebas son muy concretas. Y él no se deja. El presidente Castillo y el expresidente Castillo no permite que le hagan esas pruebas. Bueno, entonces por ahí no es. Y sale otra congresista y dice, oiga, pero ¿ha habido golpe de Estado? No, no ha habido. ¿Por qué? Porque no se ha consumado. Fue un decir del presidente. Dejémonos de hablar esas tonterías. No nos subestimen. No piensen que los peruanos no entendemos lo que está pasando. Cuando un presidente de la República, salvo que esté insano mentalmente, en cuyo caso debería ser vacado inmediatamente, porque esa es una situación que no permite que continúe en la presidencia. Pero el presidente estaba en su absoluto juicio cuando salió, temblaba de nervioso, pero no porque estuviera en una situación de incapacidad mental. Sabía claramente lo que estaba haciendo. Ese discurso claramente sabía a dónde llevaba, estaba pateando el tablero. Había decidido ese mismo momento dejar de ser presidente constitucional y convertirse en un dictador más. Porque había violado desde el momento que dice, declaro temporalmente el cierre del Congreso, convoco a elecciones para una asamblea constituyente, ¿no? Y declaro en reorganización el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y ordeno que todos los que tienen armas las entreguen a las Fuerzas Armadas y a la policía, y que a las 10 de la noche de hoy día hay toque de queda. Todo eso dijo, en pocos minutos, la embarró completamente y violó directamente un artículo de la Constitución que señala que una de las 4 cosas que no puede hacer un presidente es cerrar el Congreso arbitrariamente. El Congreso solo se puede cerrar si el Congreso no le da la confianza a 2 gabinetes por razón de políticas de gobierno, no por cualquier cosa. Y ese tema está ventilándose en el Tribunal Constitucional, que lo más probable que ocurra es que dentro de algún tiempo el tribunal dará una sentencia y dirá que el presidente no puede pedir confianza sobre un tema que le corresponde al Congreso, que es dar leyes. Puede pedir confianza sobre un tema que le corresponde constitucionalmente al Ejecutivo, que es gobernar. Entonces, claramente, lo que el presidente Castillo entonces estaba haciendo con sus asesores, que solo lo estaban asesorando para el precipicio, ¿no? Era crear las condiciones para esto, para este día donde anunció este golpe de Estado. ¿Cuándo hay un golpe de Estado?
cuando se rompe la institucionalidad democrática, cuando no se cumple la Constitución y se quiere tomar por la fuerza las decisiones. Y como resultado de eso, incluso dijo que a partir de ese momento y por un tiempo, las disposiciones se iban a tomar por decreto ley. ¿Qué cosa es un decreto ley? Un dispositivo legal que se da solo en tiempos de dictadura. Más claro, ni el agua. ¿Fue un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado. ¿Se consumó? Claro. Lo dijo el presidente, ordenó, llamó, ahora sabemos, al jefe de la policía y le dijo, vaya y capture a la fiscal de la nación, vaya y cierre el Congreso y saque a todos los que están ahí. El único problema para el presidente fue que no le obedecieron ni la policía ni las Fuerzas Armadas, con lo cual la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas enaltecieron, ¿no?, a sus instituciones y cumplieron fielmente su rol constitucional de no obedecer a alguien que está ya usurpando el poder y que ya no es constitucionalmente el que debe dar las órdenes, porque él mismo se había quitado esa facultad. Así son las cosas, estimados amigos. Y entonces, luego viene la figura de que cuando él se está dirigiendo a la Embajada de México para asilarse, si él consideraba que no había golpe de Estado, ¿para qué se asila? Tendría que quedarse aquí, ¿no?, ejerciendo supuestamente sus tareas. No, ya se había convertido en un dictador. Y como la Fuerza Armada y como la policía no lo obedecía, entonces sin fuerza no se puede hacer la otra parte del golpe de Estado. La primera ya estaba hecha, había pateado el tablero, ¿no? Entonces, allí es donde la policía, ya al no obedecer al usurpador del poder, porque en ese momento ya Castillo era el usurpador del poder, ¿no? No como dicen algunos, no, él era, no se ha respetado que era gobernante del pueblo, ya él mismo había mandado al tacho a la Constitución y se había despojado de su, digamos, basamento constitucional y ya era un dictador más de los muchos que hemos tenido en la historia del Perú. Y entonces la policía ordena a la vigilancia de seguridad del Estado que acompañaba al presidente hacia la Embajada de México que lo detengan, ¿no?, y lo lleven preliminarmente a la prefectura, donde aparece la fiscal de la Nación con todo el procedimiento debido, ordena su detención preliminar. No, ella no, pide al juez ordenar la detención preliminar y se le detiene preliminarmente. En ese proceso se está. Y hoy día, en segunda instancia, el Poder Judicial ha determinado, infundado, el pedido de libertad que ha realizado Castillo y su abogado. Con lo cual está confirmado la detención preliminar, entiendo, hasta el día de mañana miércoles. Es muy probable que hoy en la noche, tal vez mientras estamos haciendo este programa o el transcurso de las primeras horas de mañana, la Fiscalía de la Nación solicite al Poder Judicial detención preventiva probablemente por 36 meses. Y ese es el procedimiento mediante el cual ya el presidente o el expresidente Castillo tendrá que pasar en prisión y afrontar esta investigación por posible rebelión, ¿no?, o otros delitos vinculados a romper el orden constitucional, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ojo, el presidente no está detenido por las investigaciones fiscales por corrupción que hay pendientes y en desarrollo en la Fiscalía, que son por lo menos 6 o 7. No, está detenido por el golpe de Estado. ¿Ok? Para entenderlo bien. Y entonces, ahora, el punto es que probablemente, como digo, en las próximas horas la Fiscalía solicite al Poder Judicial detención ya preliminar para prisión preventiva, es el nombre, por 36 meses para el expresidente Castillo. Y probablemente en el transcurso de los próximos días, ya en paralelo, dado que ayer el Congreso le levantó el fuero al señor Castillo,
ya es un ciudadano común y por lo tanto, como cualquier ciudadano, tiene que afrontar sus juicios, perdón, las investigaciones y posibles juicios con el debido proceso, pero sin ningún privilegio especial. Entonces, probablemente vendrán también las correspondientes acciones en relación a las investigaciones sobre el tema corrupción, que ahora sí pueden avanzar a la fase de investigación preparatoria y posiblemente acusación. Pero la otra, la que hoy día lo tiene en prisión, que es la del el golpe de Estado, ¿no? Esa se ha hecho en flagrancia. ¿Qué quiere decir flagrancia? No hay que investigar mucho. El golpe fue conocido por todos los peruanos a través de la televisión nacional, en un mensaje a todo el Perú. Lo hemos visto todos, lo hemos escuchado todos. No hay forma de negarlo, ¿no? En consecuencia, esa flagrancia abrevia los términos y probablemente el expresidente Castillo va a ser juzgado y sentenciado junto con otras personas que no sé quiénes serán, pero ya lo dirá la investigación, primeramente por el golpe de Estado y posteriormente tendrá que afrontar las investigaciones y eventuales juicios por los hechos de corrupción. Mientras tanto, las investigaciones continúan con las otras personas y seguramente tendremos revelaciones en los próximos días. Esa es la situación, no es otra. Así que si el presidente mexicano, el de Bolivia, el de Argentina y el de Colombia dicen que no reconocen a la presidenta Boluarte, que por el momento mantienen al señor Castillo como el presidente de Perú, están bailando en el aire, están bailando sin música, no tienen ningún fundamento que no sea el ideológico, ningún fundamento legal ni constitucional. Además, están interviniendo en la política interna del Perú, cosa que no se puede hacer, ¿no? Desconociendo un gobierno legítimo, porque la Constitución establece la sucesión. Si el presidente es vacado, por la razón que sea, en este caso porque él mismo se vacó al hacer el golpe de Estado, el que sigue es el primer o primera vicepresidenta, en este caso la señora Boluarte, ¿no? No hay segundo vicepresidente, porque recordemos era el señor Cerrón, pero el Jurado Nacional de Elecciones no le permitió porque estaba en temas de sentencias judiciales, etc. Entonces, la señora Boluarte es legítimamente la presidenta en este momento. Y en teoría es la presidenta hasta completar el mandato del señor Castillo, que es hasta el 26. Pero las circunstancias políticas pueden variar eso y creo que lo variarán. Eso lo veremos en la última parte de nuestro programa. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, ¿cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Volvemos a la última parte de Punto Crítico. En el primer bloque explicamos por qué los argumentos que ahora se dan para defender a Castillo y que el mismo Castillo utiliza son falsos, ¿no? Claramente, el desastre de su gobierno lo provocó él y no otros. Y en el segundo bloque vimos cómo él mismo, al perpetrar un golpe de Estado, que no fue acompañado por la Fuerza Armada y la policía, pero el golpe de Estado existió, ¿no? Está desde ese momento deslegitimado como presidente constitucional y se convierte en un dictador. Ahora bien, en esta última parte veamos la situación actual. Entonces, en este momento la señora Boluarte es la presidenta hasta el 26, lo dice la Constitución. Pero la calle, las protestas, están pidiendo
que se adelante elecciones. Está pidiendo más cosas, ¿no? Que se libere al señor Castillo, es imposible. Si se libera al señor Castillo, ya no estaríamos en un Estado de Derecho. El señor Castillo ha cometido delitos y tiene, como cualquier ciudadano, que responder por los delitos cometidos, ¿no? Se pide que renuncie la señora Castillo, la señora Boluarte, pero la señora Boluarte está en sus primeras semanas de gobierno, dejemos que gobierne un poco. No hay que simplemente pedir que renuncie. Yo no estoy de acuerdo con lo que la señora Boluarte ha hecho como ministra, pero así como reconocí que el presidente Castillo, aunque no me gustara, era elegido por lo que ya expliqué, por esa aritmética al revés que tuvimos los peruanos en la elección pasada, ¿no? Bueno, también hay que aceptar que la señora Boluarte es legítimamente la que corresponde en la sucesión presidencial. Así que no está ahí usurpando ningún cargo, le corresponde, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué está pasando en las protestas callejeras, en las carreteras, en el campo? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay tres factores que explican esta situación. Primero, el tremendo desgaste de la clase política, la institucionalidad, la tremenda incredulidad de cualquier cosa que te digan, el váyanse todos, ¿no? Pero no estamos en una anarquía, pues no estamos en un país que no es un estado, que no es un estado de derecho, que no tiene una constitución, un orden mínimo, ¿no es cierto? Y eso requiere, aunque no nos guste, que se respete la autoridad, que se respete la propiedad privada. Podemos protestar, podemos manejar nuestro disgusto, pero no podemos atentar contra la libertad del resto, ni quemar llantas y menos automóviles, ni usurpar edificios públicos, comisarías, fiscalías, incendiarlas, ni menos provocar la muerte de gente inocente. Porque esos que gritan ahora, hay 6, 7, 8 muertos en este momento, son los que han asusado a esos jóvenes, la mayoría jóvenes, a salir a protestar. Y hasta, voy a decir algo que lo saben, en la Plaza San Martín de Lima. Andan ahí algunas personas, no sé con dinero de quién, ofreciendo 70 soles por día para que los que protesten. Ahí vayan a la Plaza San Martín y escuchen lo que ahí se dice. Entonces yo imagino que las fuerzas del orden, la inteligencia nacional, estará trabajando, y la policía, para identificar a estos generadores del odio, de la violencia y del caos. Mismo método senderista, solo que ya no tumbando torres ni matando autoridades, sino generando el caos para en medio del caos beneficiarse ellos. Y también de eso tiene culpa el señor Castillo, porque en su gobierno muchos de quienes lo acompañan son personas claramente vinculadas al terrorismo, por lo menos anteriormente, por lo menos amicalmente, ¿no? Y en algunos casos con denuncias incluso de participación directa. Eso es innegable. El propio Castillo formaba parte de una versión sindical del magisterio que tenía una vinculación con Sendero Luminoso. Eso siempre lo hemos sabido. De manera que, primero, la reacción de la gente es porque hay una situación tremenda de desconfianza y de frustración y de problemas concretos que nadie parece resolver. Segundo, porque hay personas que estaban con puestos de trabajo que nunca debieron tener, por ejemplo, prefectos y subprefectos en todo el país, y otros que ahora se han quedado sin trabajo o se han quedado sin manejo político, porque al salir Castillo, obviamente, todos esos que estaban infiltrando el Estado peruano tienen que salir, si no han salido ya. Y en tercer lugar, los senderistas, que siguen con un pensamiento terrorista y que ahora tienen nuevos métodos, si es necesario utilizando la democracia, si es necesario haciéndose pasar por congresistas, pero claramente tienen una actitud, una mentalidad pro-terrorista. Una mentalidad que no importa qué es lo que haya que hacer, violento o no, pero lo que hay que hacer, que antes se hacía con el fusil abiertamente, ahora se hace generando caos en todos los lugares donde se pueda, para destrozar al Estado y sus instituciones, y ahí crear el caldo de cultivo para su famosa revolución, que no lleva a nada, ¿no? Entonces, estamos en esa situación. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de la señora Boluarte es, de acuerdo estrictamente a la Constitución, restablecer el orden y la seguridad en el Perú. Esto quiere decir
que hay que fortalecer a la Policía Nacional, haciendo que la Fuerza Armada, declarado los estados de emergencia correspondientes, vaya no para usar sus armas, no, vaya a hacer un control disuasivo de los sitios claves de instituciones públicas, aeropuertos, fiscalías, comisarías, con sus efectivos. Y la policía ya no tenga que hacer ese trabajo, sino que haga el trabajo de inteligencia y de contrarrestar estas acciones violentas de la manera como se pueda sin usar las armas. Porque lo que quieren estos asusadores, estos violentistas, es que hayan heridos, es que hayan fallecidos, y así pueden exacerbar más sus propósitos y sus intereses, y lograr sus objetivos de desbalancear todo, de provocar el caos. Pero eso es una tarea que hay que hacerla ya. Los ministros están, entiendo, en varias ciudades del Perú. Bueno, está bien, pero no basta con eso. Hay que imponer autoridad, no autoritarismo. No, pero hay que imponer autoridad. La democracia tiene que cuidarse. La Constitución tiene que respetarse. Eres libre de protestar, pero no a costa de mi propiedad o no a costa de mi libre tránsito y menos a costa de mi vida. Tú no puedes rebasar eso. No tienes derecho, no tienes ningún fundamento legal. Eso es una acción ilegal, es delito y es terrorismo, en algún caso. Bien, pero además, claramente el gobierno tiene que, a través del Ministerio de Economía, a través de los ministerios de la producción, tiene que hacer planteamientos para salir de esta situación económica en la que en buena parte nos ha llevado el gobierno, el señor Castillo. Tiene que volver la inversión privada. Y la inversión privada no va a volver menos en estas circunstancias. Se estima que ahora fue cero en este año y el próximo año será menos 3% la inversión privada. O sea, va a caer inclusive. Eso es menos empleos todavía, aún más, menos empleos. Y hay que resolver ese problema. O un acuerdo mínimo para reactivar la economía peruana y generar empleos para los peruanos, ¿no? Yo creo que hay que entender el gobierno de la señora Boluarte como un gobierno de transición. Y en ese sentido, lo más sensato parece ser que un adelanto de elecciones ayudaría a aquietar los ánimos y pensar no en lo mismo que hemos tenido, ¿no? Pero pensar en un gobierno que ayude ya a salir de esta situación de crisis política, económica, social, de valores y sanitaria, una crisis completa como la que no hemos tenido antes en el Perú. Y además, creo que tienen que hacerse las propuestas de reforma política para que justamente los partidos políticos se fortalezcan institucionalmente, se democraticen, se transparenten, haya nuevos liderazgos, nuevas propuestas, obligaciones que hoy los partidos no cumplen. Son solamente la mayoría cascarones que solo sirven para generar algunos ingresos, entre comillas, cuando hay candidaturas cada 4 o 5 años. Los partidos políticos son un desastre en este momento. Todos están en problemas. Los que son partidos, porque hay otros que se llaman partidos, pero son solamente unas cuantas personas con un registro electoral. Eso debe cambiar. Hay que cambiar las normas electorales para abrir el espacio para nuevos partidos, pero ser muchísimo más exigentes en la democratización, en los nuevos liderazgos, en la transparencia, en la rendición de cuentas que los partidos tienen que tener. Y sobre todo, los partidos políticos tienen que hacer trabajo político todo el tiempo y no solamente en campaña. ¿Qué más hay que hacer? A mi juicio, hay que volver a la bicameralidad. Hay que romper este tema de la no reelección de alcaldes, gobernadores y congresistas. Es un desastre eso. Solo propicia la mediocridad. Creo que también hay que dejar el voto preferencial para el futuro, pero hoy solo prostituye la acción política porque los congresistas o candidatos solo se pelean entre sí para alcanzar los pocos curules que pueden lograr y no se preocupan por dar mensajes y preocuparse por prepararse para actuar en el puesto al que están postulando. Creo que también hay que generar reformas importantes en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE y en la RENIEC, para evitar esa falta de transparencia que se ha dado en los últimos comicios. Y otras reformas más. Pero lo importante es que el Ejecutivo tiene que actuar rápidamente. Siempre en la mano con la Constitución, pero con buenos reflejos, porque esta situación no puede mantenerse así. Y el señor Castillo tiene que afrontar sus investigaciones y todas las acusaciones que hay contra él, porque él se lo buscó. Nadie le dijo, bueno, nadie inteligente
le exigió haga un golpe de Estado. No, él se le ocurrió con algunas personas que ya sabremos quiénes son. ¿El Perú necesita cambios importantes? Sí. ¿Necesita una reforma del Estado? Sí, pero no para improvisaciones comunistas y para demagogias y más populismo. Hay que hacer una agenda mínima de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de infraestructura y de justicia, que es lo que necesita la población. Con seriedad, con planteamientos y argumentos técnicamente elaborados y basados en datos, con gente que sepa. Ya el gabinete de la señora Boluarte es un gabinete que ha dado un paso frente a los desastres de los 5 gabinetes y 80 ministros de Castillo. El perfil de la mayoría, si no todos los ministros, es un perfil técnico, con buena experiencia. Ojalá que tengan el talante para manejar esta situación que algunos agitadores y provocadores están tratando de agudizar para el bien de ellos, no para el interés del país. Mientras tanto, vayamos a lo importante y dejemos de escuchar tanta demagogia, tanta improvisación y mediocridad, que es lo que en los últimos 2 años hemos visto en extremo. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en Punto Crítico, su programa de análisis por Onda Digital Perú y sus frecuencias asociadas. Muchas gracias, hasta la próxima semana.